Lección mántrica para los discípulos de la Iglesia gnóstica. Una hora diaria de vocalización vale más que leer 1.000.000 de libros teosofistas, rosacrucistas, aquarianistas, espiritistas, etc. La vocal I despierta la clarividencia situada en la glándula pituitaria. La vocal E despierta el oído oculto situado en la glándula tiroides. La vocal O despierta la intuición, que es el séptimo sentido de la futura humanidad divina. La vocal U despierta el centro telepático situado arriba del ombligo. La vocal A despierta los chakras pulmonares que nos confieren el poder de recordar nuestras vidas pasadas. Vocalizad así, hermanos míos. Ton, ron, ton, ron, ton, don, como imitando el sonido de las campanas parroquiales. Seguid ahora tratando de imitar el sonido que la brisa produce entre los follajes de los árboles. El mantra Ton Bom debe hacerse lo más claramente posible para hacer vibrar el chakra del corazón. Ahora, hermanos míos, voy a enseñaros algunos otros mantras importantes. Oídme bien. Mantras fundamentales de la magia sexual se vocalizan así. Los mantras para salir en cuerpo astral son los siguientes. Ruti, tairere, 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 vosotros podéis escoger el mantra que más os guste. Cualquiera de estas palabras que he pronunciado es de inmenso poder. Deberéis aprovechar el instante de transición entre la vida y el sueño para vocalizar estos mantras. Y entonces levantaos de vuestra cama y salid de vuestro cuarto rumbo a la Iglesia gnóstica. Debo deciros que las sílabas mántricas más poderosas para salir en cuerpo astral son las siguientes: la, ra, la, ra, la, ra. Adormece
deseos vocalizando las sílabas mántricas la, va. Y cuando sintáis en vuestro cerebro un sonido agudo, sibilante, semejante al sonido de los grillos montajes o al sonido que producen los frenos de aire comprimido, entonces, hermanos míos, levantaos de vuestro lecho y salid de vuestro cuarto rumbo a la iglesia gnóstica. Sin embargo, antes de salir de vuestro cuarto, dad un pequeño saltito con la intención de flotar. Y si vosotros flotáis en el medio ambiente circundante, es porque estáis en cuerpo astral. Salid de vuestro cuarto y dirigíos ahora con firme decisión y paso decidido hacia la iglesia gnóstica, donde nosotros, maestros de la fraternidad universal blanca, os aguardamos. El mantra Om Mani Padme Hum se focaliza esotéricamente así. Om Mani Este mantra sirve para despertar el séptimo sentido, que es la intuición. Hay que vocalizarlo concentrando la mente adentro, en el bien amado, en el íntimo inefable que resplandece en el fondo de nuestras conciencias. El mantra oriental aún se vocaliza esotéricamente así. Divide su vocalización en 7 tiempos pequeños. Vocalizad con fe, hermanos míos, y triunfaréis. No perdáis el tiempo teorizando, no perdáis el tiempo alimentando con la comida que se ofrece a los ídolos, teosofismos, rosacrucismos, espiritismos. Esa clase de comidas se alimentan únicamente los discípulos de Jezabel, que se dice profetiza y que enseña y engaña a los siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Sed prácticos, porque la nueva era acuaria necesita hombres prácticos, hombres despiertos, hombres iluminados, no más teorizantes, no más escuelas, no más necedades. Esta lección mántrica que os he dado encierra la clave de todos los poderes y la llave de todos los imperios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Sí, hermanos míos, aprender a manejar el Verbo creador. Ahora voy a enseñaros los mantras más poderosos para defenderos de las potencias de las tinieblas. Oídme. Belili, 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 ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belili, belili, belili. Estos mantras se los debo al ángel Aroch, ángel de mando. Con ellos podéis defenderos de las tinieblas y del abismo. Oídme.
Mantra Nimri es también un mantra terrible y poderoso. En él se encierra la clave de la cristificación. Ese mantra se vocaliza así. Este mantra podéis vosotros adquirir los estigmas de la cristificación. Es necesario que vosotros os cristifiquéis. Es urgente que vosotros os libertéis del barro de la tierra. Es necesario que nazca en vosotros una verdadera revolución de las conciencias. Ha llegado el momento en que vosotros os convirtáis en dioses inefables. Así pues, hermanos, aprender a vocalizar. Una hora diaria de vocalización vale más que leer 1.000.000 de libros de teosofía oriental. El mantra para curar es el siguiente. Pan clara, pan clara, pan clara. Este mantra podéis vosotros hacer curaciones a distancia. No curaciones con remedios de boticas, curaciones santas, orando al Padre, orando con fe intensa. El mantra Faraón debe vocalizarse siempre teniendo la mente en las pirámides de Egipto. No lo olvidéis. La vocalece las claves más poderosas para dominar la naturaleza entera. Se vocaliza así. Le daremos las enseñanzas primero escritas. Llegará el día en que él practicará. Para ellos también estamos escribiendo obras con las cuales les probamos que la dialéctica materialista y de que el marxismo, etcétera, no tienen realmente base sólida. Tú practicas, Carlos. La materialista prácticamente está fracasada, mis caros hermanos. Esa dialéctica se fundamenta en la teoría materialista. Carlos Marx, Engels y todos sus secuaces creyeron firmemente que el origen de la vida era la materia. Ahora ya se descubrió que el origen de la vida está en la promateria, es decir, en el universión. Y ese famoso universión es energía. ¿En qué quedó, pues, la teoría materialista? En nada, ¿verdad? Cuando se descubrió que la vida era energía, la teoría materialista cayó. Cayendo la teoría materialista, fracasó la dialéctica marxista. La teoría materialista quedó sin base, porque resulta que la energía es la promateria. Todo viene de la energía. El materialismo se acabó, la dialéctica materialista fracasó. Todo es energía. Existen 7 modificaciones fundamentales de la energía. La división cuerpo, alma y espíritu está ya anticuada. Si la hemos mencionado es por adaptarnos a la corriente antigua, pero realmente el hombre es pura energía. El hombre es energía viviente. Existen 7 modificaciones de la energía en el hombre. El cuerpo físico, el etérico, el astral, el mental, el cuerpo de la voluntad, el cuerpo de la conciencia, el íntimo o ser, son puras energías. Son las 7 modificaciones fundamentales de la energía. ¿Entendido? Así pues, en la nueva era acuaria triunfará el energetismo. Saber que el materialismo se acabó. El descubrimiento del universo, es decir, la suma total de las energías. El descubrimiento de la promateria. Nos llevaron a la conclusión de que el materialismo no tiene bases de ninguna especie. Se acabó. Así pues, no nos interesan a nosotros
los errores de los materialistas. Allá ellos. Vosotros practicad. Haced los ejercicios que os hemos dado aquí en estos discos de trabajo. Practicad, hermano. Aprended a salir en cuerpo astral. Aprended a transportaros con vuestro cuerpo físico en estado de ginas a los sitios más remotos de la tierra. Aprended a invocar los ángeles, despertar la clarividencia, la clariaudiencia, la intuición, la telepatía. Aprended a recordar vuestras vidas pasadas. Eso es lo importante, mis caros hermanos. El conocimiento energético, espiritual, trascendental se impondrá en la nueva era acuaria. Caerá la metafísica escolástica y caerá el materialismo dialéctico. Esas son cosas del pasado, esas cosas están anticuadas, no sirven para la nueva era acuaria. En la nueva era acuaria se impone el concepto energético de la vida. Todo es energía. La vida es radiación, se sostiene por vibración, se suprime con cualquier desequilibrio oscilatorio. Vosotros, cuanto más prácticos os pongáis en el uso y manejo del cuerpo astral, tanto más iréis comprobando la realidad de que todo es energía. El átomo no es más que un trío de materia, energía y conciencia. ¿Entendido? El pensamiento es energía. Hace poco se burlaban los científicos materialistas de la fuerza del pensamiento. Ahora inventaron en Rusia un aparato que capta las ondas cerebrales. Ese aparato registra las ondas del pensamiento y luego con esas fuerzas pone en movimiento poderosas maquinarias. Ahora tuvieron que aceptar la fuerza mental por hecho. Del hipnotismo, ¿cuántos se rieron? Sin embargo, ahora los científicos están utilizando el hipnotismo para curar enfermos. Total, ¿en qué quedó el materialismo? En nada, ¿verdad? Despertar vuestros poderes, repito, abrir vuestras facultades. Es necesario que seáis tenaces. Es necesario que no os canséis, mis caros hermanos. Es necesario que permanezcáis firmes, muy firmes en la senda. Recordad que los tenebrosos intentan sacaros del camino. Recordad que los tenebrosos odian la luz. Recordad que los tenebrosos aborrecen la sabiduría oculta. Nosotros los gnósticos somos verdaderamente revolucionarios. Hablamos de revolución trascendental, espiritual. La revolución trascendental, espiritual, nos conduce a la liberación total. Abrir vuestros poderes. No olvidéis que hay muchos mantras maravillosos. Por ejemplo, el mantra Inri sirve para el despertar de la clarividencia. Pone en actividad muchos fuegos. Se vocaliza así. Podéis vocalizar este mantra durante vuestras prácticas con el arcano AZF. Es decir, cuando estáis practicando magia sexual. Podéis también vocalizar este mantra llevándolo a los distintos chakras. ¿Entendido? Así. Durante las prácticas de magia sexual, en momentos en que estéis transmutando vuestras energías creadoras, en instantes en que estéis con vuestra sacerdotisa, así llevaréis el fuego a los distintos chakras de vuestro cuerpo astral, así desarrollaréis los poderes muy rápidamente, mis caros hermanos. Practicad, no desmayéis, por favor os ruego, practicad. Es urgente que practiquéis para que podáis ver, tocar y palpar las realidades de los mundos superiores. Hay que dejar las teorías, ir al grano, a los hechos, a la práctica, mis caros hermanos, a la práctica, repito, a la práctica. La mayor parte de los hermanos han perdido el tiempo.
teorizando, y nada más que teorizando. Enormes, inmensas bibliotecas. ¿Para qué? Millones de volúmenes. Y sin embargo los pobres estudiantes no tienen facultades, no saben viajar en cuerpo astral, nunca han hablado con un maestro, no han podido jamás conversar con un Elohim cara a cara. Eso es muy triste, el estado en que se encuentran. Cabezas llenas de teorías y de confusión, eso es todo. Es necesario que vosotros seáis prácticos, mis caros hermanos. La teoría, no, es perdera de tiempo inútil. Ser prácticos, tener mucha fe, no os canséis con estos ejercicios que os hemos dado. Sabed que yo, Samael Aún Weor, soy vuestro avatar, soy vuestro Buda Maitreya. He descendido de los mundos superiores para enseñaros, para ayudaros. Estoy con vosotros, invocadme cuando vosotros me necesitéis. Ningún trabajo os cuesta a vosotros. Concentraros intensamente en mí y invocadme. Podéis invocarme mentalmente, que yo concurriré a vuestro llamado para ayudaros intensamente. Estoy dispuesto a ayudaros, quiero despertaros, quiero iluminaros. ¿Entendido? Saber que yo no he descendido de los planos superiores para perder el tiempo. Yo descendí para ayudaros. Descendí de los mundos superiores para trabajar con vosotros, para serviros. Soy vuestro amigo, vuestro verdadero hermano, que os aprecio con todo el corazón. Es necesario que vosotros tengáis toda la fe en mí. Estas enseñanzas que estáis recibiendo vosotros se difundirán por toda la faz de la tierra, hermanos. Ha llegado la hora en que nosotros debemos lanzarnos a la lucha con estas enseñanzas. Ha llegado la hora en que nosotros debemos preocuparnos por conocernos a sí mismos, profundamente, terriblemente, hondamente. ¿Entendido? No estáis solos. No estáis solos, repito. Estoy yo con vosotros en espíritu y en verdad. Que lo oigan los siglos, que lo escuchen las edades. Estoy con vosotros en espíritu y en verdad. Estoy muy cerca de vosotros. Cada vez que vosotros pensáis en mí, yo estoy con vosotros. Y estaré con vosotros, hermanos míos, hasta la consumación de los siglos. Continuad adelante, con valor, con voluntad, con tenacidad. Cuando los magos negros os ataquen, defendeos con el mantra del ángel Aroch. Ese mantra se canta así. Pues poned cuidado, hermanos, poned cuidado. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Repetí este mantra muchas veces cuando los tenebrosos os ataquen. Y con este mantra vosotros derrotaréis a los tenebrosos. Ellos no podrán contra vosotros. Repetidlo, tened fe en estos mantras. A mí me los enseñó el ángel Aroch, ángel de mando. Ese es un maestro de gran poder. ¿Entendido? El ángel Aroch está trabajando intensamente, ayudando a todos aquellos que lo invocan. El ángel Aroch tiene mucho poder, puede transformar el rostro humano, puede conducir a los discípulos a la iniciación, puede enseñarles a salir en cuerpo astral, puede hacerlos invisibles. El ángel Aroch maneja rayos de terrible poder. Es un ángel de fuerza, un ángel de mando, mis caros hermanos. Sabedlo bien, un ángel de mando, repito. Practicad con el arcano AZF. En próximos discos grabados voy a enseñaros todos los mantras secretos de la magia sexual. Pedidlos, los necesitáis, buscadlos. Escribidme y tendréis esos discos. Vamos a daros
todas las claves secretas de la magia sexual, repito. Cuando queráis escribir, escribid. Yo os contestaré. Repito, cuando queráis escribir, escribid. Yo os contestaré. ¿Entendido, hermanos? Yo soy vuestro verdadero amigo, amigo sincero. Un amigo que está con vosotros, que os estima de verdad, verdad. No estoy teorizando, estoy hablando sobre hechos prácticos. ¿Entendido? La mayor parte de las gentes se contentan con leer y leer y leer y leer, pero no practican nada. Los discípulos gnósticos deben vocalizar diariamente, deben practicar el arcano AZF, deben aprender a salir en cuerpo astral, deben saber defenderse de los tenebrosos, etc. Adelante pues, mis caros hermanos, adelante. Que vuestro Padre que está en secreto, que vuestra bendita y adorable Madre Kundalini os bendiga. Yo, Samael Agumbeo, hago llegar a vosotros mi salud. Anhelo vuestro progreso, quiero vuestro progreso. Eso es todo. Lo que sí exijo de vosotros es la paciencia, la tenacidad, la constancia. Del discípulo que no es tenaz, el discípulo que es impaciente, no consigue nada en estos estudios. Y pues si vosotros queréis progresar, necesitáis ser pacientes y muy tenaces. Debéis saber vocalizar los mantras. Los mantras son maravillosos, con los mantras se hacen prodigios. El apóstol dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Y pues el verbo tiene todo el poder. Dichosos vosotros cuando encarnéis la palabra. Dichosos vosotros cuando encarnéis el verbo. ¿Sabéis que cuando el verbo se hace carne en cada uno de nosotros, se expresa por el lenguaje de la luz? Cuando el verbo se hace carne en cada uno de nosotros, recibimos la iluminación total. Cuando Jesús recibió la iniciación venusta en el Jordán, encarnó al verbo, encarnó la palabra. Entonces realmente fue cuando empezó su misión maravillosa. Es necesario que vosotros lleguéis hasta la iniciación venusta. Es urgente que vosotros encarnéis la palabra. ¿Entendido? Que estas prácticas sean bien comprendidas. Es necesario que estas prácticas sean bien detalladas. Despertar la serpiente sagrada. Sabed, por ejemplo, que el mantra más poderoso que existe para el despertar del Kundalini me lo dio el ángel Aroch. Ese mantra es así. Candil, Bail, Candil, Bail. Es un poco trabajo la entonación aquella en que tiene uno que imitar la voz de un niño. Es difícil, pero vale la pena. Este mantra es grandioso. Con este mantra se logra el despertar del Kundalini. Sin embargo, no se puede renunciar a la sacerdotisa. Sin la sacerdotisa no se consigue nada. Hay que vocalizar el mantra y practicar la magia sexual indispensablemente con la mujer. Sin embargo, no es con una sola mujer. Digo, estoy metiendo la pata, como decimos vulgarmente, ¿no? Quiero decir que solamente con una sola mujer, y nada más que con una sola mujer. Nadie puede practicar con varias mujeres, porque el que practica con varias mujeres es adúltero. La mujer que practica con varios varones es adúltera, y ningún adúltero consigue dar un paso en estos estudios.
Si tú quieres progresar, necesitas únicamente una mujer, tu esposa sacerdotisa, tu esposa y nada más que tu esposa. ¿Entendido? Bien, y si tú, mujer, quieres progresar, solamente puedes practicar con un solo varón, tu esposo, y nadie más que él. Si tú practicaras con otros hombres, te caes. Ningún adúltero consigue realmente avanzar nada, absolutamente nada en estos estudios. El adulterio nos lleva al fracaso. ¿Comprendido? Bien, de manera que no olvides el mantra, hermano. Mantra formidable, con el cual puedes tú despertar tus grandiosos poderes. Lo importante es que practiques.